En el presente video continuaremos abordando el concepto de una fuerza que tienen los ácidos y las bases débiles y que nos permite clasificarlos entre ellos mismos, apoyándonos en el concepto ahora del pKa, y adicionalmente les haré una introducción al término de constante de hidrólisis, caso H. Habíamos hablado que el valor numérico de las constantes, ya fueran de acidez o de basicidad, me permitía generar una escala de fuerza ácida entre sustancias que se catalogan como bases débiles o ácidos débiles. Pero resulta que hay una herramienta mucho más poderosa que solamente mirar y catalogar si es menor o mayor el valor de la K sub A, y ese criterio es el del pKa o pKb, dependiendo de la constante a la que nos estemos refiriendo. Ya pues haciendo un resumen, lo que hemos visto en las clases anteriores, pues entre más grande sea el valor de la constante de acidez o entre más grande sea el valor de la constante de basicidad, mayor es la fuerza del ácido o de la base respectivamente. Recordando en este caso que tiene mucho sentido hablar de la K sub A y K sub B cuando estemos en el ámbito de las bases o los ácidos débiles. Pero bien, los científicos hemos encontrado que, haciendo una analogía con la definición del pH, por eso lo dije aquí como el pH, que nos permite generar esa escala de acidez y basicidad, podemos hallarle el pKa o el pKb a los ácidos aplicando la misma fórmula matemática. pH es igual a menos el logaritmo en base 10 de la concentración de hidrógenos. Ahora vamos a ver que el pKa será igual a ¿qué? A menos el logaritmo en base 10 de la constante de acidez. Y para el caso de las bases, pues tendríamos que el pKb es igual a menos el logaritmo en base 10 de la constante de basicidad. Bien, pero ¿para qué nos sirven los pKas? Pues como habíamos visto, los valores de las constantes de acidez pueden ser tan engorrosas como 4.38 por 10 a la menos 7, y compararlo con un valor de 4.53 por 10 a la menos 7, pues como tienen el mismo orden de magnitud, a veces podemos cometer ciertos errores en la selección de cuál de esas dos sustancias es más ácida que otra. Pero cuando lo llevamos a la escala logarítmica y aplicamos el pKa, sale un número, pues no entero, pero sale un número sin exponencial, sin por 10 a la menos, ¿sí? Ya evitamos eso y va a ser mucho más sencillo tomar decisiones. Teniendo ahora la siguiente salvedad, y es que cuando yo le aplique el menos logaritmo en base 10 a la constante de acidez o a la constante de basicidad y me va a dar un número, lo que debo mirar es que entre más grande sea o mayor sea ese número llamado pKa o pKb, menor será la fuerza del ácido de la base. O sea, ya es un poco opuesto a solamente mirar el valor de la K sub A. Ahora tenemos el comportamiento contrario. Si el pKa me da muy grande, significa que la fuerza es muy bajita. Aquí les traje a colación un ejemplo para decantar toda esta información y afianzarla. ¿Cómo ordenaría los siguientes ácidos del más fuerte al menos fuerte? O sea, el ácido que tiene mayor fuerza ácida que otro. Los ácidos en cuestión son el ácido cloroso, que su constante de acidez es 3,0 por 10 a la menos 8. El ácido yódico, que su constante de acidez es 1,90 por 10 a la menos 1. O el ácido nitroso, que su constante de acidez es 4,50 por 10 a la menos 4. Lo pueden hacer únicamente con el criterio de mirar las constantes de acidez, o sea, funciona. ¿Cuál? Pues miro cuál de estas sustancias tiene el mayor valor de la K sub A y pues significa que ese tiene la mayor fuerza ácida, punto. Pero podemos utilizar ahora el criterio de la pKa, que es mucho más sencillo. ¿Y cómo? Pues hallémosle el pKa a cada uno de esos ácidos. pKa para el ácido cloroso menos logaritmo de 3,0 por 10 a la menos 8, eso es 7,52. Hallémosle el pKa al ácido yódico menos logaritmo en base 10 de 1,9 por 10 a la menos 1, y eso da un valor de 0,72. Y el pKa para el ácido nitroso, que sería aplicarle menos el logaritmo en base 10 a 4,5 por 10 a la menos 4, y eso conduce a una respuesta de 3,35. Miren que ahora el criterio es: quien tenga el valor del pKa más grande
tiene menor fuerza. ¿Quién es el número? ¿Quién es el qué ácido tuvo el mayor valor del pKa? El mayor valor del pKa lo obtuvo el ácido cloroso. Lo que quiere decir que este es el que tiene menor fuerza ácida. ¿Quién le sigue en valor numérico? Le sigue el ácido nitroso, o sea que él tiene una fuerza ácida intermedia, y el que tiene el valor del pKa más bajito es el ácido yódico, es este. Lo que quiere decir que este tiene la mayor fuerza ácida de la serie. Y pues eso ya me permitirá responder la pregunta. ¿Cómo los ordenaría del más fuerte al menos fuerte? El más fuerte sería el ácido yódico, le seguiría el ácido nitroso, que es el de fuerza intermedia, y por último iría el ácido cloroso. Para eso es que nos sirve hallarle el pKa a cada uno de los valores de las constantes de acidez que nos otorgan en un listado de ácidos para seleccionar cuál de ellos es el que tiene más fuerza ácida o el que tiene menos fuerza ácida. Ejercicio. Ordene de menor a mayor fuerza básica, ahora les estoy hablando de la basicidad, las siguientes sustancias. Aplica los mismos criterios. Habría que hallar el pKb, y aquella sustancia que tenga el menor pKb es la sustancia que tiene mayor fuerza básica en este caso. ¿Cuáles son las sustancias? Pues les voy a dar los pKb, los K sub B o los constantes de basicidad de cada una de ellas. Amoníaco, la piridina, la trimetilamina y la trietilamina. Entonces ese es el listado que les dejo para que escojan acorde al valor de la K sub B o acorde al valor de la pK sub B cuál tiene mayor fuerza básica, y de ahí en adelante pues los ordenan de menor a mayor. Ese es el ejercicio para que hagan como trabajo independiente. Continuamos entonces. Quiero aquí introducirlos al concepto de que yo puedo tener un ácido débil que tenga más de un protón para ceder, o que tenga más posibilidades, ¿cierto?, de ceder protones, ¿no? Estos ácidos se conocen como ácidos polipróticos. Poli, muchos, próticos, pues hidrógenos positivos que van cediendo al medio. No quise tomar el caso típico del ácido ortofosfórico, sino que vine aquí con el ácido vanádico. El ácido vanádico tiene su eje central, que es el vanadio, que es un metal. También para demostrarlos entonces que yo puedo tener metales que no solamente forman hidróxidos, sino metales que también forman ácidos, ¿sí? Esto ya lo aprenderán más en su química inorgánica. Bien. El ácido vanádico tiene 3 hidrógenos ácidos, es decir, que tiene 3 posibilidades de ceder 3 protones, pero siempre vamos a analizar cada proceso de manera independiente. ¿Cuál proceso? De ir liberando uno en uno cada uno de esos protones. Entonces, si yo coloco el ácido vanádico en medio acuoso, miren que aquí pongo agua líquida, ¿qué va a ocurrir? Pues va a primar la naturaleza ácida del ácido vanádico y será ceder un protón, pero lo cede de uno en uno, no los 3 de una sola vez, no. Son pasos secuenciales. El primer hidrógeno lo gana el agua, la convierte en el ion hidronio, y me queda ¿qué? El resto de la molécula queda inalterada, pero únicamente ya no hay 3 hidrógenos en su estructura, sino que hay 2. Pero recuerden que como el hidrógeno se libera como protón, significa que ese hidrógeno deja su electrón al resto de la molécula, la inicial. Por eso queda este ion que se llama el ion vanadato diácido. El ácido H2VO4 con carga -1. Es un anión, ¿sí? Si ustedes ven la carga eléctrica, aquí en la parte izquierda de la doble flecha es neutra. Esta molécula es neutra, el agua es neutra, y aquí a la derecha tengo sí, un catión y un anión, pero son
más 1 y menos 1. Y si yo hago la suma algebraica, más 1 y menos 1 me queda neutro. Se mantiene la conservación de la masa o de la materia, los átomos están balanceados izquierda y derecha, y también la carga eléctrica. Carga 0 al lado izquierdo de la doble flecha y carga 0 total al lado derecho de la doble flecha. Listo. Esta reacción es una reacción de disociación o reacción de ionización ácida, y por ende puedo establecerle o proponer una expresión matemática de la constante de acidez. Pero eso ya está hecho. Y de hecho ya se conoce el valor de la constante de acidez para la primera disociación del ácido vanádico. Y esa constante de acidez es 2.51 por 10 a la menos 3. Esto que les estoy mostrando acá corresponde a la K sub A del ácido. Este valor, 2.51 por 10 a la menos 3. Pero como ya sabemos qué significa hallarle el pKa a una constante, pues ácida, entonces hagámoslo. El pKa1 sería menos logaritmo en base 10 de 2.51 por 10 a la menos 3, y eso conduce a un valor de 2.6. Ahora, quiero que se sigan fijando en lo siguiente. Esta molécula, que es un anión, ¿sí?, el vanadato diácido, todavía tiene hidrógenos que puede ceder, que puede ir liberando, que puede irle compartiendo al agua, ¿sí? Y por ende es una molécula ácida, continúa siendo ácido. Aunque el ácido vanádico es el ácido y esta molécula en corchete es la base conjugada de ese ácido, esta base conjugada sigue teniendo un comportamiento ácido y por ende puedo plantear esta segunda disociación, en donde ahora este producto es el reactivo. Vanadato diácido con carga menos 1. Si lo sigo colocando en agua, él puede seguir liberando protones al agua. Uno de estos hidrógenos se lo pasa al agua y la convierte en el ion hidronio. ¿Y qué pasa? El resto de la molécula permanece inalterada, pero ahora en vez de 2 hidrógenos le queda 1. ¿Y por qué tiene carga menos 2? Porque ya venía con carga menos 1, pero al hidrógeno cederse, el hidrógeno que se va le deja su electrón. Menos 1 da menos 2. Por eso esa es la carga del ion que se llama vanadato monoácido. El ion vanadato monoácido pues será la base conjugada de este ácido, pero a su vez todavía tiene un protón o un hidrógeno que puede ceder en un paso posterior. Esta segunda reacción de disociación pues tiene su propio valor de la constante de acidez y se llama K sub A2, porque es la segunda disociación del ácido vanádico. Y la literatura, porque esto ya está pues obviamente medido, nos dice que este valor de K sub A2 para el ácido vanádico es 1,20 por 10 a la menos 8. Pero vamos a hallarle el pKa2 porque quiero que se den cuenta de cierta generalidad. pK sub 2 pues será aplicar en menos el logaritmo en base 10 a ese número, y eso conduce a una respuesta de 7.9. Interesante, ¿no? Es bien diferente a 2.6, la primera disociación. Es mayor, es más grande, casi 5 es más de 5 unidades. Entonces, para que lo vayan notando. Bien, siguiente paso. Les había dicho que el producto llamado base conjugada, vanadato monoácido, carga menos 2, todavía tiene la capacidad de ceder un hidrógeno, lo que quiere decir que podemos pasar a una tercera ionización o tercera disociación. HBO4 menos 2. Como este hidrógeno todavía se puede perder, se lo cede al agua la transforma en el ion hidronio. ¿Y qué pasa? Cuando ese hidrógeno se va, le deja su electrón al resto de la molécula. No al agua, ¿no?, sino al resto de los parceros de los que él provenía. Entonces me queda la molécula inalterada, VO4, ya no tiene ese hidrógeno porque ya lo perdió, pero ese hidrógeno antes de irse traía un electrón consigo. Menos 2, menos 1, que sería la carga de ese electrón, me da menos 3. Esta tercera reacción sería la tercera disociación del ácido vanádico, que también debe tener pues un valor de la constante de acidez, que se llama constante de acidez Ka sub 3, porque es la tercera disociación del mismo ácido. Tiene un valor numérico de 5.37 por 10 a la menos 14, y si le hallamos el pKa a esa constante 3, o sea pKa sub 3, es menos logaritmo en base 10 de 5.37 por 10 a la menos 14, y eso da 13,3. Interesante que vayan notando acá que para un ácido poliprótico, cada vez que ocurre la ionización o la disociación del siguiente protón, que se hace de 1 en 1,
los pKa van aumentando. ¿Y qué significa que el pKa vaya aumentando? Pues que la acidez o la fuerza ácida va disminuyendo. Cada vez es más difícil que la molécula nueva libere el protón. Y eso tiene una explicación desde la química, la van a aprender en la química inorgánica. Pero quiero que desde ahora tengan el concepto que las constantes para una misma sustancia, constantes sucesivas de disociación, se van haciendo cada vez más pequeñas, y cuando hallamos el pKa, pues ese pKa cada vez se va haciendo más grande, porque está demostrando que cada vez es más difícil ceder el protón. Y si se hace cada vez más difícil ceder el protón, significa que cada vez es menos fuerte en términos de acidez para el caso que estoy en mención. Y luego de tarea quiero que vayan viendo que existe una relación muy interesante entre los valores del pKa de cada una de esas constantes de disociación, y hay una relación muy interesante con el pH. Entonces, tarea, irlo leyendo. ¿Qué relación existe entre los pKa de ácidos polipróticos y el valor de pH de una solución acuosa que contiene un ácido débil? Y el último objetivo de este video, aparte de mostrarles la importancia del criterio del pKa para hablar sobre la fuerza ácida o fuerza básica, es que existe una relación bien importante entre las constantes de acidez y las constantes de basicidad del par ácido-base conjugada. Ojo, es del par de la definición de Brewster-Lowry. No es que ustedes siempre que cojan una base cualquiera o el amoníaco y lo hagan reaccionar con un ácido cualquiera, el ácido nitroso, se va a cumplir. No, tiene que ser de la misma naturaleza, provenir de la misma disociación con agua para generar el par que me hablaba la definición de Brewster-Lowry. Ejemplo, yo tengo un ácido cualquiera, un ácido débil representado por HA. Cuando lo coloco en agua, pues los ácidos tienen la característica de que liberan el protón al agua y la convierten en hidrógeno, y el ácido, al perder ese hidrógeno que le deja el electrón, pues se transforma en un anión. Bien, ya habíamos hablado en clases anteriores que si este es la molécula o la especie que libera el protón, pues se denomina ácido, y el anión correspondiente a ese ácido es lo que nosotros llamamos base conjugada. Entonces el A-1 representado de manera general en esta ecuación es lo que nosotros conocemos como la base conjugada. Eso ya lo habíamos hablado, ya lo hemos incluso discutido, ya incluso lo hemos evaluado, entonces el concepto ya a estas alturas de la vida debe estar supremamente claro. Bien, ¿y qué pasa? Resulta que esa base conjugada dice aquí muy claramente que está acuosa. Entonces a esa base conjugada le podemos plantear otro equilibrio. Y es que le pasa a esa base conjugada cuando entra en contacto con agua. Y eso está representado aquí de color verde. El anión del ácido débil, que es la base conjugada, al entrar en contacto con agua, miren, tiene carga negativa. Lo que quiere decir que le puede extraer el hidrógeno al agua, como quien dice, recibir un protón, y aquella sustancia que está en capacidad de recibir protones se denomina básica. Por esto esto es una base conjugada. Al retirarle el protón al agua, miren en lo que se vuelve a transformar, en el ácido débil de partida. Y el agua, al perder ese protón, y el protón se va, pero antes de irse le deja el electrón, pues convierte el agua en el anión hidroxilo. Interesante. Estoy hablando del mismo juego de ácido débil y que su base conjugada ahora entra en un equilibrio simultáneo con el agua y forma esto de abajo. Representemos entonces numéricamente cada una de estas reacciones reversibles. Para la primera reacción que tenemos, esa primera reacción es una reacción de disociación ácida. Y la reacción en verde, o la segunda reacción, es una reacción de disociación básica, porque miren que aumenta la concentración de hidroxilos, ¿verdad? Si sumamos las dos reacciones, porque esto es lo que intentaba yo enseñarles como propiedades de la constante de equilibrio, esto es un equilibrio múltiple.
Y si sumamos esas dos ecuaciones, ¿qué nos vamos a dar cuenta? ¿Quién se anula? Aquí aparece el anión A-1 como producto y en la reacción siguiente el anión es como reactivo. Tiene la misma coeficiente estequiométrico, el mismo coeficiente, por ende lo puedo cancelar. El ácido débil aparecía como reactivo en la reacción número 1 y el ácido débil aparece como producto en la reacción número 2, o sea que lo puedo cancelar. Y me conduce de manera interesante al sumar estas dos reacciones, porque vuelvo y repito, estos son equilibrios múltiples. Cuando sumo la reacción 1 con la 2, miren la reacción final a la que conduce. 2 moles de agua líquida se disocian en hidroxilo, ¿cierto? En el ion hidroxilo y en el ion hidronio. ¿Y cómo se llama esta reacción de abajo? Ya lo habíamos visto. Veamos. La primera reacción, pues como les decía, es una reacción de disociación ácida, por lo que tiene un valor de K sub A definido. La reacción en verde, que es la reacción de hidrólisis o del anión, la base conjugada con el agua, generando iones hidroxilo, pues como genera iones hidroxilo, estamos hablando de una constante K sub B. Y como las propiedades de la suma de equilibrios múltiples me permite hallar la constante de equilibrio de la reacción final, pues ya que corresponde esa constante de reacción final al producto de las constantes de la reacción 1 y la reacción 2. Propiedades de las constantes, ya lo habíamos visto también en clase antes. Y lo interesante es que esta reacción en morado, que coloqué aquí bien para diferenciar, es la constante de autoprotólisis del agua. Sí que la vimos solamente con una mol de agua, sí, pero recuerden que la puedo extrapolar a que el ion hidronio, que es el que está aquí, H3 o más, es la representación del ion hidrogenio. Esto por definición es lo mismo que el ion hidronio. Profe, pero no tienen la misma cantidad de átomos en la molécula. Sí, yo sé. Lo que pasa es que el ion hidronio positivo, H3 o más, me está indicando que el catión H positivo está hidratado. Tiene una molécula de agua ahí en la estructura. Estamos hablando de lo mismo. Y Kw, que es la constante de ionización del agua, que tiene un valor fijo a 25 grados Celsius, que es 1,0 por 10 a la menos 14, pues ¿de dónde sale ese valor? Pues si yo tengo la constante de acidez de un ácido débil y tengo la constante de basicidad de su base conjugada, al hacer la multiplicación de esas dos constantes fijo, obtengo el mismo resultado, 1,0 por 10 a la menos 14. Esta relación que les digo acá de Kw es igual a K por Kb, la vamos a utilizar muchísimo. Es supremamente útil. Aquí les di la explicación desde la química y desde las propiedades de la constante de equilibrio. Pero nos va a permitir tener tomar ciertas decisiones y encontrar ciertas conclusiones como las siguientes. Si yo tengo un ácido y ese ácido tiene una alta fuerza ácida, ¿sí?, la base conjugada será débil. ¿Por qué? Porque debo cumplir el producto K por A, K sub A por K sub B es igual a Kw. Si el valor de esto es muy grande, pues el valor de K sub B tiene que ser pequeño. ¿Para qué? Para que su producto siempre me dé el valor 1,0 por 10 a la menos 14. Y de manera contraria, si yo tengo que el ácido es débil, tiene una baja fuerza, la base conjugada tendrá una alta fuerza, ¿ok? Básica. Siempre es como jugando así. ¿Por qué? Porque pues si yo quiero despejar K sub A o K sub B, pues tendré que pasar a dividir la otra sustancia. Entonces son inversamente proporcionales. Y ahora también quiero contarles que cuando se plantea el equilibrio de lo que le ocurre a la base conjugada del ácido con el agua, que les dije que esa se llamaba K sub B, pues porque produce hidroxilos, también se le conoce en la literatura como constante de hidrólisis K sub H. ¿Por qué hidrólisis? Porque la palabra hidrólisis implica el sufijo lisis es rompimiento. Entonces lo que me está diciendo es que cuando yo coloque la base conjugada en agua, esa base conjugada me va a generar un rompimiento en la molécula de agua y va a dar origen a nuevas especies, como cuáles, como el OH. ¿Sí? El agua se rompe y por eso también esa K sub B que les había mostrado, ahorita vuelvo y regreso a la diapositiva, la K sub B también
la van a encontrar en la literatura específica con el nombre de K sub H o K de hidrólisis. Regresando entonces, es para contarles que esta K sub B también, y esta K sub B es, oiga, ¿qué le hace la base conjugada a la agüita en la cual ella está disuelta? Oiga, ¿puede romper la molécula de agua? Claro, miren, aquí la rompió. Ya no es agua, es el ion hidroxilo. Y la base conjugada volvió a regenerar el ácido débil. Pero a lo que quiero llegar es que esta K sub B también por definición en otros documentos, en otros libros, se conoce como K de hidrólisis. ¿De quién? De la base conjugada. Entonces, no lo vayan a olvidar. Ejercicio para afianzar toda esta información. Determine la K sub B del anión cianuro. Esto no es el ácido cianhídrico, no, porque no tiene el hidrógeno, es un anión. Los aniones son bases conjugadas, por eso si son bases conjugadas tienen K sub B. Determine la K sub B del anión cianuro, conociendo que la constante de acidez del ácido cianhídrico es 4.9 por 10 a la menos 10. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Bueno, pues miren, como el ácido cianhídrico tiene una constante de acidez muy bajita, o sea, por 10 a la menos 10, esto es supremamente chiquitititico, pues ya entrábamos infiriendo que el ácido cianhídrico es un ácido supremamente débil. Y si el ácido es supremamente débil, su base conjugada, ¿quién es su base conjugada? El anión cianuro, es una base muy fuerte. Recuerden que son inversamente proporcionales. Ahora matemáticamente, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Primero, sí o sí, hay que plantear una reacción de disociación. ¿Quién se va a disociar? Pues el ácido cianhídrico ya sabemos que se disocia en hidróneo y en el anión, que es la base conjugada. Pero ahora veamos qué le hace la base conjugada al agua. Mírenla acá. La base conjugada, que es el anión cianuro en agua, tiene tanta basicidad que es capaz de recibir uno de los protones del agua y vuelve y regenera el ácido cianhídrico. Mírenlo, aquí otra vez es como yupi, otra vez estoy acá. ¿Y qué le hizo al agua? Pues le quitó un protón y el protón antes de irse le dejó el electrón al resto de la molécula de agua y por eso aumenta la concentración de iones OH. Y al aumentar la concentración de iones OH estamos hablando que esto tiene un valor de K sub B. Pero la K sub B también se conoce con el nombre de K de hidrólisis, punto. Cultura general, no quiero que se estresen y se compliquen la vida con ese concepto. ¿Qué sí o sí se cumple? Como todos estos procesos ocurren en fase acuosa, ¿sí? Todos estamos aquí hablando que se ocurre con agua, pues la constante de acidez al multiplicarla por la constante de basicidad debe sí o sí darme el valor de KW. Si yo quiero despejar el valor de la K sub B, que es lo que me están pidiendo en el ejercicio, pues lo que tengo que hacer es K sub A, pasarla a dividir al otro lado, me queda KW dividido K sub A, y aquí pues solamente reemplazo. El valor de KW a 25 grados Celsius, ya lo he mencionado varias veces, 1,0 por 10 a la menos 14. ¿Tengo el valor de la constante de acidez del ácido cianhídrico? Sí, justamente me la da el enunciado del ejercicio, 4.9 por 10 a la menos 10. Hago las operaciones matemáticas correspondientes y obtengo 2.04 por 10 a la menos 5 K sub B. Ahora bien, ya tengo la respuesta a la pregunta. Eso es lo que me preguntaban. Determine la K sub B del ion cianuro. Ya la tengo. Pero corroboremos que es una base relativamente fuerte. ¿Cómo yo puedo hablar de la fuerza de una base, en este caso una base débil? Pues le hallo menos el logaritmo en base 10 de 2.04 exponencial menos 5. Y eso da 4.69. El pKb, y ojo que el P es con P minúscula, el pKb para el ion cianuro es 4.69, dejémoslo en 4.7. Es un número pues no tan grande, no me dio 20, no me dio 50, o sea que me puede decir que entre más chiquitico sea el pKb, recuerden que entre menos grande sea el pKb, más fuerte es la base. Entonces sí, estaríamos corroborando esa afirmación o esa intuición que tuvimos al comienzo. Y ya como tarea les dejo lo siguiente.
Determine la constante de basicidad K sub B de la base conjugada del ácido acético, esta es la fórmula del ácido acético, sabiendo que la constante de acidez de dicho ácido acético, que es un ácido débil al no estar en el listado de los 7 que se conocen ampliamente como fuertes, entonces sabiendo que la constante de ese ácido débil equivale a 1.78 por 10 a la menos 5. Ya con esto finalizamos el video y lo único que nos queda es realizar todos los ejercicios del taller que está como material de trabajo independiente en nuestra aula virtual.